memorias más caras, más baratas, es lo que hemos visto. Hoy vamos a revisar aquello que tiene que ver con la administración de memoria. Entonces, he estado actualizando el texto y hay algunas cosas que van a variar en función de lo que ya habíamos visto. ¿Está bien? Un momentito. Bueno, entonces podemos dividir la administración de memoria en dos clases. Las que de alguna forma solamente funcionan en un esquema con la memoria real, o aquellas que funcionan en un esquema de una combinación de memoria real con la memoria virtual. Los primeros vendrían a ser esquemas antiguos, por ejemplo, como la monoprogramación. Dice intercambio de paginación. El intercambio tiene que ver con el swapping que les decía con disco duro, y la paginación tiene que ver con la memoria virtual. Así que no hay mucho de detalle que tenemos que introducir todavía en estos elementos. Vamos a concentrarnos en esta parte. Monoprogramación. Significa una sola cosa a la vez. Si ustedes recuerdan, les había mostrado cómo se representa una sola cosa a la vez cuando hemos emulado el sistema operativo Windows y había ejecutado una instrucción que se veía por tiempo ilimitado y no me generaba el prompt para que yo pueda seguir escribiendo. Entonces, mientras no termine la primera tarea, no puedo realizar la segunda. De eso se trata la monoprogramación. DOS es un ejemplo de este tipo de sistemas operativos. Y como les decía, cuando un usuario escribe un comando, el sistema operativo va a cargar ese comando, va a ponerlo en memoria, lo va a ejecutar y vamos a tener que esperar a que este programa termine para que aparezca el prompt y podamos ejecutar un segundo comando. Esa es la idea. Hay varios esquemas de este manejo. El primero es este, donde toda la memoria se divide en dos partes. Una parte se carga el sistema operativo y la otra parte le carga el programa de usuario. El sistema operativo para un sistema operativo de OS, por la redundancia, utilizaba solo 3 archivos y estos 3 archivos estaban cargados en memoria. Un archivo llamado io.sys, el otro archivo llamado ms2.sys y el otro archivo que el intérprete de comandos, el command.com. Estos 3 archivos no ocupaban ni 180K. La memoria de las máquinas direccionables por DOS en la época era 640K. Así que nos quedaba algo de 500K para el programa de usuario, que en su momento era mucho. Todos los programas no ocupaban tanta memoria. Era difícil que se llene la memoria. También existen otro tipo de esquemas en computadoras que han salido en la época, donde el sistema operativo se colocaba en ROM y no en RAM, y toda la RAM se podía utilizar para el programa de usuario, los 640K, o una combinación que tenía IBM, por ejemplo, que utilizaba la memoria RAM, pero también tenía cosas en ROM. Y lo que tenía en ROM, principalmente IBM, era un lenguaje de programación, el GW Basic. Si uno arrancaba la máquina y no colocaba el disquete de arranque, el del sistema operativo, automáticamente se cargaba el Basic. Y uno podía empezar a programar directamente el ROM con RAM, pero sin tener que haber cargado un sistema operativo. Y si cargábamos el sistema operativo, bueno, podíamos utilizar el programa de usuario. Esa era la idea. Entonces estamos viendo que existen estas 3 variaciones, es lo que les decía, pero lo que se usa actualmente son las técnicas de asignación dinámica de memoria, multiprogramación, muchas cosas a la vez. Ustedes pueden presionar Alt-Tab en sus máquinas y van a ver que tienen varias cosas abiertas, de las cuales la presentación actual es una. Un momentito. No estoy grabando. Sí, está grabando, sí, está bien. He dudado. Ok. Entonces, la asignación de memoria, cuando no es para una sola tarea, para un solo usuario, es un problema.
porque necesitamos asignar la memoria a varias tareas y posiblemente de varios usuarios. Entonces, estas tareas que van a crearse como procesos van a requerir asignación de memoria. Y una vez que estos procesos terminen, vamos a recuperar esos espacios de memoria. Normalmente, la memoria es como una matriz, si quieren, o como un vector, como un arreglo uni o multidimensional, no importa cómo podamos tomarlo, que tiene un tamaño limitado. Y esas celdas que conforman las líneas y columnas de esa matriz tienen que asignarse, son como direcciones que se van a ir asignando a los diferentes trabajos. Entonces, una vez que asignemos, ustedes pueden imaginarse una gran cuadrícula que se va llenando de espacios en función de lo que se va asignando y se va liberando de espacios en función de lo que se va terminando los procesos. Tenemos tres métodos de asignación dinámica de memoria. La primera son particiones fijas, la segunda particiones variables y un tercer esquema de partición fija pero con divisiones binarias. Entonces, si consideramos la memoria dividida como una matriz de filas y columnas, podemos considerar que cada celda tiene un tamaño fijo, o cada celda tiene un tamaño variable, o cada celda es una potencia de 2. El tamaño es una potencia de 2. Esa es la idea de estos tres métodos. Vamos a ver la primera, la multiprogramación con particiones fijas. La idea es que vamos a crear una serie de particiones que pueden tener todas el mismo tamaño o todas tamaños diversos. Cuando decimos partición fija, no implica que todas tengan el mismo tamaño. Implica que esos tamaños no van a variar, nada más. Entonces, cuando surge una petición, una solicitud de memoria, se tiene que buscar uno de esos pedazos libres, que sea de QE al tamaño de la petición, que sea mayor o igual al tamaño de la petición. Si vemos el siguiente ejemplo, donde tenemos distintas solicitudes, 60, 60, 90, 90, 160 y 180 kilobytes, vamos a ver cómo funciona la asignación de memoria. La situación inicial, todas las particiones están libres. A pide 140 y tenemos un pedazo de 160. Nos va a sobrar 20. B pide 30, tenemos un pedazo de 60, nos va a sobrar 30. C necesita 70, tenemos un pedazo de 90, nos va a sobrar 20 y así sucesivamente. Fíjense que cuando se asigna todo esto, vamos a suponer que nuestra memoria se llena hasta F. Y cuando G solicita, no puede entrar, no puede ocupar un espacio. Sin embargo, C termina, libera un espacio que había ocupado de 70. En la práctica libera los 90 que se le ha asignado. Así que G, que solicita 80, puede caber en ese espacio de 90. ¿A qué se refiere la fragmentación interna? Aparece en la tabla. ¿Alguien me puede decir? Por lógica simple del ejercicio que hemos visto, ¿a qué se refiere la fragmentación interna? ¿Al espacio sobrante, ingeniero? Al espacio sobrante se puede reutilizar. Entonces es un gran problema. Como son particiones fijas, yo no puedo utilizar estos 20K para otro proceso. Se utiliza el 160 directamente. Y este sobrante no puedo reutilizarlo. Entonces es un gran inconveniente. Si tengo una gráfica que me muestre la evolución de estas asignaciones, voy a ver que a A le he asignado esta parte que está con color medio rosa, y el azul implica cuánto me ha sobrado. Lo mismo a B, lo mismo a C, lo mismo a D, a E y a F. Y la memoria se ha llenado. Todos los espacios fijos que tenía, estas son particiones fijas, se han ocupado. Y en cierto momento, en esta altura de tiempo, se libera el espacio. Así que libera todo el espacio y puedo asignarle a G, aunque también tiene su propia fragmentación interna. Esa es la idea de la evolución del tiempo y cómo hemos ido entregando este tipo de elementos. Ahora,
¿Qué problema tenemos ahí? ¿Qué problema pueden verificar en este tipo de asignación con particiones fijas? Este desperdicio. ¿Ok? Cuando el sistema operativo es simple, es decir, tiene muy poca carga computacional, puede ser interesante este tipo de partición fija. El detalle está, el problema mayor que tenemos es encontrar una buena relación entre lo que nos están pidiendo y lo que tenemos. Siempre que utilicemos este tipo de partición va a ocurrir fragmentación. Entonces, existen dos tipos de fragmentación. Uno ya lo hemos visto y se nota aquí. Son lo que está sobrando de estos huecos. Le llamamos huecos y aquí están los huecos libres. Y aquí ya algunos huecos se van ocupando hasta que todos los huecos se ocupan en esta altura. Uno de los huecos se libera porque termina el proceso y nos permite asignar otro proceso. Entonces, esta asignación y liberación de espacios de memoria conllevan fragmentación. Existen dos tipos de fragmentación. La interna es cuando nos sobra algo. Si una tarea necesita n bytes y se le asigna una partición de n bytes, donde n es mayor a m, obviamente estamos desaprovechando n menos m bytes. Bastante simple. Aquí tenemos, necesita 140 y nos asignan 160. Estamos desaprovechando 20. Nos piden 30 y le asignamos 90. Estamos desaprovechando 60. Nos piden 60 y le asignamos 180. Estamos desaprovechando 120. Esa es la idea de la fragmentación interna. ¿Qué será la fragmentación externa? Les explico en la gráfica. C, por ejemplo. C ha liberado sus 70, pero se le había asignado 90. Tenemos un espacio libre, pero G ahora necesita 100. ¿Podemos asignarle? Aquí, este espacio es de 90 y G solicita 100. ¿Podemos asignarle? No. Eso se llama fragmentación externa. Cuando los huecos que nos queda de espacio libre son de tamaño menor a las solicitudes. Entonces tenemos dos tipos de fragmentación. Marcada aquí con azul, lo que se llama fragmentación interna. No está marcada la fragmentación externa. ¿Pero está claro? ¿Está claro? Sí. Okay. ¿Qué pasa cuando la partición es variable? Significa que el tamaño no es fijo, que puede cambiar. ¿En función de qué? De lo que vayamos usando. Vamos a suponer que inicialmente tenemos 360K de huecos libres, contiguos, 360. A pide 40. Nos sobra 320 que podemos seguir asignando. B nos pide 80, nos sobra 240 que podemos seguir asignando. C nos pide 115, nos queda 125. D pide 50, nos queda 75. E pide 65, nos queda 10. Un hueco muy pequeño, difícil de reutilizar. Algún proceso debería necesitar un espacio menor o igual a 10. Mientras tanto, estamos quedándonos con fragmentación externa. Estos 10K son espacio no utilizado. Pero no nos está sobrando nada. No tenemos fragmentación interna, aunque estamos mostrando que tenemos fragmentación externa. B libera 80. B había terminado 80. 80 más los 10 que tenemos podrían ser 90. Podrían ser. Pero si los ubicamos en estricto orden, el hueco de B está aquí, en segundo lugar. Y el hueco final no está en forma contigua. Por lo tanto, no podemos aprovechar 90. Tenemos un hueco de 80 y otro hueco de 10. F libera 60. Aquí, perdón. A libera 40. Aquí estamos. F pide 60, perdón, así era.
De estos 80 nos quedan 20. En este mismo espacio hemos ubicado a F. ¿Está bien? A libera 40. A está en otro espacio diferente. A libera 40. Entonces tenemos un hueco de 40, otro de 20 y otro de 10. Fíjense cómo una vez que se van liberando y asignando, liberando y asignando, lo que nos va quedando a la larga es fragmentación externa. Huecos no utilizables. Si vemos la gráfica en tiempo, podemos notar que todo este hueco disponible le hemos asignado a A, a B, a C, a D y a E. Hasta ahí todo bien. Teníamos 10 de espacio. Cuando B libera, entra F y coincidentemente necesita menos. Entonces se le asigna y tiene aquí un hueco libre y un hueco libre aquí. A termina, nos genera 3 huecos ahora. Tenemos un hueco aquí, otro aquí y otro aquí. G ingresa y coincidentemente necesita un tamaño menor al que había dejado A. Así que utiliza. Tenemos 3 huecos todavía. C termina. ¿Qué ocurre? El espacio que ocupa C está en forma contigua con este espacio libre. Así que se puede considerar todo este hueco libre. Una gran ventaja. Cuando H se le asigna, nos deja un hueco grande libre, de tal forma que cuando I ingresa, se puede aprovechar ese hueco grande. Y tenemos 3 huecos pequeños, que son la fragmentación externa. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Y que en el ejemplo de arriba, En el cuando, primero, sí, ese ejemplo. este es el mismo de aquí abajo, nada más que Sí. visto con solicitudes, no con forma gráfica. Cuando libera B, por ejemplo, 80, hay 2 espacios libres, ¿verdad? Sí, este de 10 que había antes Y, y el y de este 80. nuevo. Tenemos 2 Luego, espacios libres. luego también vuelve a liberar A y se crean 3 espacios 3 libres, espacios libres, pero disjuntos. disjuntos. Pero cuando libera C y G, lo suma. Sí, porque están juntos. Aquí nos podemos ver. Cuando este hueco estaba libre y cuando se libera, estos 2 huecos están libres. Por lo tanto, se puede considerar un solo hueco porque es contiguo. Esa es una gran ventaja. Si F terminaría, imagínense, F terminaría a esta altura, este huequito libre que nos ha dejado G se sumaría al hueco que está dejando F y todo este grande. Y tendríamos todo espacio vacío para utilizar. El detalle es que no tenemos la suerte de que los procesos terminen justo para crear huecos disponibles contiguos. Normalmente los huecos son discontinuos, como estos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro y aquí tenemos otro. Y estos huecos discontinuos que no se pueden utilizar porque no los podemos sumar, nos genera fragmentación externa. ¿Está bien? Está ahí. Ok. Vamos a ver que existen algoritmos, 4 algoritmos, para hacer esta asignación. Pero hacer esta asignación cuando ya tenemos huecos. Porque todo esto que está inicialmente libre es un gran hueco. Y cuando se le va asignando y se van terminando, nos van quedando huecos por todo lado, no aprovechables. Entonces, para nuestro ejercicio, los huecos que nos queden van a ser no contiguos. Van a estar totalmente sueltos. ¿Está bien? Los algoritmos que nos permiten trabajar con la asignación de espacio o colocación, se llaman algoritmos de colocación o algoritmos de asignación, son 4. El primero se llama First Fit, o la estrategia de primer ajuste, Next Fit, la estrategia del próximo ajuste, Best Fit, la estrategia de mejor ajuste, y Worst Fit, la estrategia de peor ajuste. Lo que voy a hacer ahora es hacer un ejercicio simple, pero para eso necesito una pizarra.
Dígame si se puede ver la pizarra. ¿Se puede ver? No, y se lo está compartiendo. Ok, entonces vamos a compartir todo directamente, aunque eso consume mucho, pero ni modo. Está bien. Ahí estamos. ¿Se puede ver ahora? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a suponer que tenemos solicitudes. A ver, de 200, podemos ponerle 200K, 150K, 500K. Aquí vamos a poner 1200K. 800. ¿Bien? Estas son las solicitudes que nos llegan. Y tenemos distintos huecos de memoria. Para hacerlo didáctico, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a utilizar esos 5 huecos. Pero estos 5 huecos, repito, son disjuntos. Es como si estuviésemos hablando. El primer hueco está aquí, el segundo hueco está aquí, el tercer hueco está aquí. Eso es lo que quiero que entiendan en el ejercicio. Porque si estuviesen juntos tendríamos esto. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Eso está claro? Sí, ingeniero. Ok, está claro. Entonces, este va a ser de tamaño... A ver. Vamos a ponerlo aquí. Este va a ser de tamaño 200. ¿Ok? El segundo va a ser de tamaño 250K. Este es de 1500K. Este es de 1200K. Este es de 600K. ¿Está bien? Son los huecos que de alguna forma han quedado. Ya saben, no contiguos. Vamos a trabajar primero con First Fit. First Fit. ¿Cómo funciona? Nos llegan las primeras solicitudes de 200. Tenemos que empezar siempre desde el principio con First Fit. Entonces vamos a asignarle 200 aquí. ¿Cuánto nos sobra? 200. 200. Okay. Vamos a olvidarnos del K, ¿está bien? Nos llega 350. Otra vez empezamos desde el principio. ¿A dónde le asignamos? 1500, ingeniero. Ok. 350. ¿Cuánto nos sobra? 1150. 1150. Luego asignamos 1200. Otra vez desde el principio. Revisamos. Y bueno, coincide. Aquí le asignamos 1200. Y coincidentemente no nos sobra nada. 500. Empezamos desde el principio y le asignamos a este. ¿Cuánto nos sobra? 100. Luego 800. ¿A cuál asignamos? ¿A cuál asignamos? No tenemos dónde asignar. ¿Cuánto sería nuestra fragmentación interna? 200 más 1150 más 0 más 100. ¿Esto nos da cuánto? Si no me equivoco. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. La Sí. fragmentación externa, ¿cuánto sería?
250. 250. El hueco que no podemos usar. Hagamos lo mismo. A ver. Nos tiene que alcanzar a los 4. Vamos a dibujar los 4. Para que podamos trabajar. Este va a ser NextFit. ¿Cómo funciona NextFit? Pues aquí tenemos los mismos espacios de memoria. Llega a 200. Asignamos al primero. 200. Y nos sobra 200. NextFit funciona, a partir de la primera asignación empezamos a revisar de la siguiente, no desde el principio otra vez. Entonces 350, le asignamos aquí, 350. Creo que va a coincidir con el first fit. Y nos sobra 1150. Luego asignamos 1200. El siguiente, coincidentemente, es 1200. Luego le asignamos 500. El siguiente es un 500. ¿No? Ha coincidido exactamente con first fit. No necesariamente tiene que hacerlo, pero ha coincidido. Y 800 ya no entra. Una vez que estamos al final, nuestro siguiente es el principio. Es como un ciclo, pero tenemos que revisar a partir de ese punto. Entonces, no quiere copiar. Creo que este no copia. Sí, no copia. Entonces, nuestra fragmentación externa es igual a 1450 y nuestra, fragmentación interna. Este es best fit. El best fit. Empezamos con 200. Tenemos que buscar el hueco donde mejor quepa, donde menos fragmentación interna genere. ¿Cuál sería? 250. 250. Entonces aquí tenemos 200 y nos va a sobrar 50. Luego tenemos 350. 400. Al de 400. 350 y nos va a sobrar 50. Luego tenemos 1200. En el de 1200. Luego tenemos 500. En el de 600. Al de 600. Luego tenemos 800. En el de 1500. Sí, aquí no tenemos más opción, ¿verdad? 800 y nos sobraría 700. Sí. Entonces, la fragmentación interna va a ser igual a 50 más 50 más 700 más 0 más 100. ¿Cuánto es eso? 900. 810. Y nuestra fragmentación externa va a ser ¿cuánto? 0. 0. Exactamente. Está bien. Ahora tenemos el worst fit. ¿Qué nos dice worst fit? Tenemos que acomodar donde más grande sea. ¿Y cuál es la idea del worst fit? Reutilizar. En nuestro ejercicio no vamos a reutilizar, porque si no entraríamos en una escalada. Porque lo que nos quede como espacio libre siempre va a quedar un espacio contiguo, por eso se puede reutilizar, pero no lo vamos a hacer en el ejercicio. 200. ¿Cuál es el tamaño más grande al cual podemos colocar 200? El de 1500.
No escucho. ¿Cuál es el tamaño más grande? 1500. 1500. Entonces aquí vamos a colocar 200. ¿Y nos sobraría cuánto? 1300. 1300. Luego tenemos 350. ¿Dónde deberíamos colocar? Al de 1300. Deberíamos colocar el de 350. Y nos sobraría. ¿Y por qué? Porque este espacio está contiguo. Este con este no es contiguo. Este con este no es contiguo. Hemos dicho eso. Y nos sobraría, ¿cuánto? 950. 50. Todavía, fíjense. Dame un segundo, por favor. Ok, lo siento. ¿Me escuchan? Sí. Ingeniero. Sigue. Aquí estamos, aquí estamos. Entonces, tenemos 950 para usar. Nos llega el de 1200. El hueco más grande que tenemos todavía, 1200. 1200. Tenemos el de 500, el hueco más grande que nos queda, 600. Ah, no, 950. 950. Este todavía es grande. Entonces, volvemos a fragmentar y aquí le asignamos el de 500, ¿no? 500. Y nos quedaría 450. Por eso les decía que no rehusamos normalmente. El de 800. Ya no entra. Fíjense que no hemos usado ni este, ni este, ni este. Y no podemos utilizarlos porque no están en forma contigua. O sea, este método no es malo, aunque su nombre diga worst, el peor. Es porque se puede reutilizar. Mientras que estos otros deberían estar contiguos para poder reutilizarlos. Entonces vamos a suponer que no vamos a hacer las asignaciones en este sentido, sino solamente de esta forma. 200, nos queda 1300 por asignar. 350, el tamaño más grande aquí. 350. ¿Cuánto nos sobra? $850, ¿sí? ¿Sí o no? 1200. Ya no cabe en ningún lado. 500 al de 600. Nos sobra 100. 800, ya no entra. Tenemos dos huecos no utilizados, pero aquí tenemos un gran potencial. ¿Se entiende? La fragmentación interna, en este caso. ¿Cuánto sería? 1300 más 850 más 100. Si no reutilizamos los 1300. Si reutilizamos los 1300, creo que nos quedaba como 450, ¿no? Algo así era. No recuerdo bien el valor. Vamos a hacer otro ejercicio con
con eso mañana. Entonces, tenemos la fragmentación externa. ¿Cuánto sería? 650. Ahora, ¿cuál de estos es mejor y peor? ¿Cómo tenemos que compararlos? Únicamente por sus fragmentaciones internas y externas. Primero hay que ver el que tenga menor fragmentación interna. Pero obviamente la fragmentación externa es útil, porque significa que no hemos podido utilizar espacios. Todos tienen fragmentación externa menos el best fit. Y el valor menor de fragmentación interna lo tiene best fit. Entonces podríamos definir que este es el mejor. Pero si reutilizamos como debería ser porque es un espacio contiguo, ¿cuánto nos daría? Esto más 450. Y externa sería la misma. Y eso más, ¿no? Porque aquí todavía no había un hueco utilizado. ¿Son comparables? Vamos a ver, por ejemplo, un simulador de colocación de memoria. No me acuerdo si he generado el JAR o tenemos que cargarlo, no recuerdo bien. No, creo que aquí arriba ya lo tengo. Aquí está. Sí. No, este no me sirve. Colocación de memoria. No, no está creado. A ver. Si le he puesto un main, va a funcionar. Aquí está el main. Está bien, este es. ¿Se puede ver, no? Ya. Tengo un simulador de colocación de memoria. En este caso solamente me utiliza first fit, best fit y worst fit. ¿Sí? Vamos a empezar con first fit. Fíjense que cada uno de los procesos que se crea, para variar no va a funcionar. A ver. No, no quiere funcionar. Algún problema con el Java. Yo recuerdo que lo tenía compilado, pero es lo que no me gusta de Java. Vamos a recompilarlo. Faltaría que sea cuestión de la versión del JDK o JRE. No hay algo más. Bueno, la idea es, esta es la memoria. Eso es bastante gráfico. Voy a intentar hacerlo funcionar para mañana. Pero esta es la memoria, una matriz con celdas. Y cada proceso necesita una cantidad de memoria. Entonces se va a ir asignando de acuerdo al algoritmo que veamos. Y vamos a ir colocando con el first fit, que se van colocando uno a continuación de otro porque empiezan todos del principio. Y ahí podemos ver lo que funciona con el worst fit.
Cuando el hueco más grande es todo esto. Pero cuando va llegando a la mitad más o menos, va definiendo cuál es el hueco más grande, el de arriba o el de abajo. Es bastante interesante el gráfico ahí. Bueno, no funciona. No funciona. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Ingeniero, Dime. en el best fit, ¿por qué el último es 10, no en el FI? 100. Tiene que ser 100. ¿No? Porque es de este. 100. Entonces, ¿cuánto suma? 800, 900. Gracias. Lo mismo en el worst fit, ¿no es cierto? O sea, tendría que ser 100. Sí, sí. Aquí también está mal. Es 100. Y nos daría un igual de 1300. Bueno, si hacemos de esta forma de asignación, nos daría 1300 más 850, 2150, 2160. No, 2000. Ah, no, es 100 el último. 950, 2250, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ingeniero. Ok. Este es el valor de este. ¿Qué más? Ingeniero, después, digamos, de usar en el worst fit, en realidad no estaría completando todas las solicitudes que están ahí arriba, ¿no es cierto? Claro, Eso la no forma sería parte correcta de hacer el ejercicio sería la primera que he hecho, no esta segunda. Porque Sí, esta sí. segunda no estoy reutilizando un espacio contiguo libre y eso está mal, ¿no? Sabemos que estos espacios son disjuntos, pero este es que estoy dejando libre es grande. Debería usarlo en forma correcta. Entonces, para evitar equivocaciones. Ingeniero, una consulta. Ahorita mismo lo que acaba de comentar de que se podría reutilizar el 1300, por ejemplo. Vamos a hacer eso. Lo del worst fit, el último, dijo que eso, la forma correcta sería reutilizándolo, ¿verdad? Eso también se puede aplicar a las dos primeras, a los dos primeros algoritmos, porque No, sobra 1150. a ninguno. A ninguno. Ah, bueno, aquí sí. Aquí sí, porque esto son espacios contiguos. Esto nos está sobrando. Sí se puede hacer. Entonces ya no tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 huecos. Tendríamos 1, 2, ¿no? Sí, se puede reutilizar. Ya, sí. O sea, mientras estos espacios nos hayan fijado, estos son discontinuos, pero estos son contiguos y sí se pueden reutilizar. Es lo que quería mostrarles en la animación. Entonces, volvamos a trabajar. No, yo creo que para no equivocarnos. Vamos a hacer esto el día de mañana, reasignando espacios contiguos. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No quiero que ahora tenga una mala impresión de eso. Ingeniero, sobre el orden de las solicitudes, es estricto, ¿no es cierto? O sea, puede entrar, digamos, el primero como el último, o el del medio, o el que le sigue, digamos. Normalmente cuando Siempre utilizamos obviamente. first fit, next fit, siempre estamos viendo del primero al último, porque nos va llegando de esa forma. Las solicitudes no llegan en un lote, sino que son interactivas. Por eso es que analizamos primero 200, ¿y dónde entra? Luego 350, ¿dónde entra? No vemos cuál es el mejor, este 800 lo vamos a poner aquí. No funciona así, porque no es un lote. ¿Qué más? Y después de usar, ingeniero, las solicitudes, digamos, en los métodos, digamos que no ha atendido uno de ellos, se pone en un wait, digamos, en espera, algo así. Claro. Que sigue la solicitud latente. Hay distintas formas, porque si no hay huecos disponibles, si tengo todavía una solicitud, yo puedo una especie de expropiación hacer. Puedo mandar una de estas a memoria virtual, a disco, libero el espacio, lo utilizo. Puedo hacer eso, pero todavía no estamos en esa parte. Entonces, ¿dónde estamos? Vamos aquí. Entonces, esa es la idea de la fragmentación interna y externa. Hasta ahí. ¿Está bien? Estos son los algoritmos de colocación que hemos visto.
Se puede ver mi máquina, ¿no? Sí. Sí, Inge, se ve. Está bien. Entonces, para terminar esta parte, vamos a ver que se puede hacer una gestión. Estoy con pantalla ampliada. Sí, eso era. Gestión de la información de estado. Para poder mantener esos espacios de almacenamiento, necesitamos que alguien esté manejando esa información de estado, que está libre, que está ocupado. Si los espacios o los huecos son contiguos, para formar un hueco más grande. Normalmente, para que podamos funcionar, o sea, ya los he mostrado de manera un poco automática, pero para hacer esto necesitamos que alguien gestione eso. Para que los dos huecos que están contiguos se utilice como uno solo, necesitamos. Y para eso se manejan listas, normalmente doblemente enlazadas y ordenadas. Y esas listas van a seguir ciertos criterios. Podrían ordenarse, por ejemplo, por la dirección de comienzo de cada hueco. Podrían ordenarse por el tamaño de los huecos. Podrían ordenarse simplemente en LIFO. El último hueco generado es el primero usado. O sea, van a existir diferentes criterios para manejar las listas que están apuntando a los huecos libres. Ahora, existe algo que se llama compresión o compactación de almacenamiento. En este ejemplo podemos ver un primer caso en la línea de tiempo donde el sistema operativo está ocupando la primera parte, el usuario A ha ocupado esto, el usuario B, el usuario C, etcétera, etcétera. Y tenemos un hueco libre aquí al final. La misma asignación. Resulta que el usuario B termina, nos deja un hueco aquí, otro hueco aquí. No contiguos, por lo tanto no podemos utilizarlos juntos. El usuario D termina, tenemos 3 huecos discontinuos, no podemos utilizar juntos. Solamente tenemos que ver de qué tamaño es este primer hueco, de qué tamaño es este segundo, de qué tamaño es este tercero, y cualquier otra solicitud de asignación deberían caber ahí, si es que su tamaño es menor o igual. Pero si es mayor, fragmentación externa, directamente. ¿Qué sucedería si los huecos que terminan, los huecos libres, aquí por ejemplo tenemos uno de 200K para hacerlo más evidente, y el usuario A que está utilizando uno de 500K termina? Aquí tenemos 2 huecos contiguos de 200 y 500 que formarían un hueco de 700. Es lo que estaba haciendo con el ejercicio de WorstFit, ¿se acuerdan? Tenemos un hueco disponible ahora de 700. Se está combinando. Hay algo que demanda mucho tiempo y esfuerzo para el sistema operativo, pero que resultaría en un uso más eficiente de memoria. Por ejemplo, aquí tengo huecos discontinuos. Aquí están todo lo que está en uso y todo lo que está libre en forma discontinua. Se llama compactación. Puedo colocar en lugares de memoria todo lo que está utilizado y todo lo libre lo puedo colocar en un espacio contiguo. Tengo un espacio mucho más grande. ¿Alguien me puede decir a qué se parece esta compactación de memoria? ¿Alguien ha tenido algún problema con su disco duro, se ha puesto lento y ha tenido que hacer este proceso? ¿Nadie? Cuando su disco duro tiene mucho tiempo de uso, se van a dar cuenta que su sistema se empieza a degradar, su máquina. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Como durante mucho tiempo ustedes van grabando, borrando, copiando, moviendo, etcétera, dentro de su disco duro archivos, se van generando, igual que aquí, espacios utilizados y espacios libres, pero que están discontinuos y que no se pueden usar bien. Y que para leer un archivo, por ejemplo, vamos a suponer que estos 3 pedazos son un solo archivo, el cabezal tiene que recoger el primer pedazo, ir al segundo, ir al tercero y se construye el archivo, lo que hace que demande un tiempo. Se dice en disco duro que el disco duro está fragmentado y se tiene que utilizar una aplicación para desfragmentar el disco, que es lo que hace el desfragmentado. Coloca todo lo utilizable o utilizado en un solo lado y todo lo libre en otro. Y su sistema operativo vuelve a estar rápido como al principio. Entonces, esto a nivel de memoria se llama compactación, pero es una operación muy costosa y difícil de hacer, porque lo que está haciendo es modificar todas las referencias en tiempo real. Porque este proceso, por ejemplo, naranja, está ocupando direcciones de memoria. Y si lo ponemos a otro espacio, estamos cambiando las direcciones de memoria.
va a tener que congelarse de alguna forma nuestro sistema operativo para hacer esto, para que no se afecte, para que el usuario no lo afecte, para que procesos del mismo sistema operativo no lo afecten. Entonces vamos a percibir que se ha congelado, que algo está ocurriendo, y luego recién vamos a poder utilizar nuestro sistema operativo. Y tal vez salga una ventanita que diga, está compactándose la máquina porque se han encontrado muchos huecos libres, disgregados, discontinuos y no sé qué. Pero a un usuario final no le va a gustar que se congele cada cierto tiempo su sistema operativo y que luego pueda ser más rápido, no importa. No le va a gustar el hecho del momento en que no le permite hacer cosas. Entonces, casi nunca se realiza la compactación. Lo que sí se realiza es esto, combinar agujeros o huecos adyacentes, pero compactar no. ¿Eso está claro? Sí. Okay. Perdón, Inge. ¿Esa compactación se refiere a desfragmentación? Perdón, esa partita me he confundido un poco. Les he hecho una analogía con disco duro. Cuando el disco duro se utiliza mucho tiempo, el disco duro se fragmenta. Los archivos están pedazos por aquí, pedazos por allá. Los espacios libres están pedazos por aquí, pedazos por allá. Entonces, cuando se desfragmenta, se coloca todo en uno lo que se usa y todo lo libre en otro lado. Y hace que su sistema operativo otra vez esté rápido. Este proceso en memoria se llama compactación. En disco duro se llama desfragmentación. En memoria es difícil de hacerlo, porque implicaría que se congele durante un momento el sistema operativo para que internamente se esté haciendo esto, porque se tiene que utilizar cambios en las referencias a las direcciones de memoria, y que no se lo puede hacer en tiempo real, porque afectaría. Entonces, este proceso casi nunca se hace. Este otro sí, el de combinar agujeros. ¿Está claro ahora? Sí, gracias. Ok. Hay algo que se llama Garbage Collector y que es automático en la mayoría de los sistemas operativos. Y es la idea de liberar memoria ocupada por objetos que el programa ya no utiliza. A veces se carga un programa en memoria y se queda algo como basura, aunque hayamos terminado el proceso. Y la memoria se pone utilizada. Tal vez les ha pasado alguna vez que dice, ya no hay espacio de memoria para más aplicaciones. Y ustedes dicen, pero si solo estoy utilizando esto y este otro. Entonces, existe algo que se llama Garbage Collection. En el caso de Java, por ejemplo, para cuando ustedes van a reservar memoria, colocan new. Todo lugar donde coloquen new, está reservando memoria. Y cuando terminan esa instancia, se libera la memoria por un proceso que se llama Garbage Collection, del mismo Java, de su máquina virtual. En el caso de C, para reservar memoria, se utiliza malloc, memory alloc, y para liberar se utiliza free. Tenemos que utilizarlo, porque si no lo hacemos en C, ese espacio de memoria está utilizado y no se está liberando. Entonces, los lenguajes de programación nos proveen herramientas para hacerlo. Seguramente ustedes no sabían por qué utilizaban el new, ¿no? Entonces, con eso estamos reservando memoria y se libera automáticamente, pero la máquina virtual hace el garbage collection. En el C no hace la máquina, no hace el compilador, sino que el mismo programa tiene que hacerlo. malloc, free. Y si quieres relocalizar a nivel de compactación, hace realloc. Eso es en el C. En Java es más simple. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. Ok. Lo que vamos a hacer es mañana hacer un repaso con un ejercicio más simple. Vamos a reutilizar